El aire en la oficina de Beatriz olía a cuero caro, a café recién hecho y a una especie de victoria implacable. Estaba en el último piso de un edificio de cristal y acero que se alzaba sobre el centro histórico de Puebla, un mundo de ángulos rectos y superficies pulidas que parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de mi cocina, con su familiar aroma a canela y azulejos de Talavera. Yo, Soledad Rojas, a mis 68 años, me sentía como una pieza de cerámica antigua colocada por error en una galería de arte moderno. Beatriz, mi Betty, la misma niña con la que había compartido secretos y muñecas de trapo en un patio polvoriento, ahora era la licenciada Ramos. Su traje era impecable, su cabello recogido en un moño severo que no permitía ni un solo mechón fuera del lugar. No había ni una pizca de piedad en sus ojos oscuros, solo una furia fría y contenida, una rabia que ardía en mi nombre. Frente a mí, sobre la vasta extensión de caoba de su escritorio, yacía un fajo de papeles, un documento. Sus dedos, con uñas perfectamente cuidadas, lo empujaron hacia mí. Sole, esto es una solicitud de interdicción. Dalia le está diciendo a un juez que has perdido la razón para poder controlar todo tu dinero. Leí las palabras sin comprenderlas del todo. Incompetencia, facultades mentales disminuidas, incapacidad para administrar bienes. El lenguaje era extraño, clínico, diseñado para despojar a una persona de su humanidad y convertirla en un caso, en un expediente. Mi nombre, Soledad Rojas, estaba escrito varias veces, pero se sentía como el nombre de una extraña. Y junto a él, el de Dalia, mi hija, mi única hija, presentado como el de una salvadora, una guardiana. Una mentira impresa en papel oficial. El peso del documento en mis manos era irreal. Sentía el pulso martillando en mis sienes. No era el dolor de la traición lo que me embargaba en ese primer instante. No, era una confusión profunda y hueca. La misma Dalia que me llamaba cada domingo para preguntar si había tomado mis vitaminas, la misma que me traía mi pan dulce favorito, era la misma que ahora firmaba un papel declarándome loca ante el mundo. El cristal de la oficina reflejaba la imagen de una mujer mayor, con el cabello plateado y arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo y amor. Pero el papel que sostenía decía que esa mujer ya no existía, que era un fantasma que necesitaba ser gestionado, y la firma que autorizaba esa aniquilación era la de la única persona por la que habría dado mi vida sin dudarlo un segundo. La memoria, a veces, es una herida que se niega a cerrar. En el silencio estéril de la oficina de Betty, el recuerdo de esa tarde de hace 3 meses regresó con una claridad brutal. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana de mi cocina, pintando rayas doradas sobre los azulejos. El aire olía a la torta de elote que acababa de sacar del horno, el favorito de Dalia. Llegaron juntos mi hija y su esposo, Ramiro. Dalia, radiante con un vestido que seguramente costaba más de lo que yo gastaba en un mes, me abrazó con fuerza. Ramiro, siempre un paso detrás de ella, me entregó una canasta de frutas exóticas con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Mamá, ¿te ves cansada?», dijo Dalia, pasando un dedo por la encimera. «Deberías dejar de preocuparte tanto por la casa». «Es la costumbre, hija». «Las manos quietas me ponen nerviosa», respondí, sirviéndoles el pastel. La conversación fluyó con una normalidad ensayada. Hablaron del tráfico, del clima, de un nuevo restaurante al que querían ir. Luego, como si fuera una idea de último momento, Ramiro sacó una carpeta de su maletín. Suegrita, con las nuevas leyes fiscales y todo eso,
Se ha vuelto un laberinto. Dalia y yo pensamos que sería más fácil si nos autoriza a nosotros para manejar sus declaraciones, para que no tenga que hacer filas ni lidiar con los contadores. Me presentó un fajo de papeles, denso y lleno de cláusulas en letra pequeña. Mi primer instinto fue buscar mis lentes de lectura, pero sentí una punzada de vergüenza. No quería parecer una anciana indefensa frente a ellos. Además, una sombra de mi difunto esposo, Arturo, pareció flotar en la habitación. Él siempre había consentido a Dalia, la llamaba mi reina, y habría hecho cualquier cosa para facilitarle la vida. Desde su muerte, yo había intentado, torpemente, llenar ese vacío, a menudo con concesiones y dinero. Un intento desesperado por mantenerla cerca, por sentir que la familia seguía unida. Mi severidad de antes, la que equilibraba la indulgencia de su padre, se había disuelto en una soledad culpable. Claro, mi amor, dije, tomando el bolígrafo que Ramiro me ofrecía. Si es para ayudar, por supuesto. Dalia me sonrió, una sonrisa de un alivio tan intenso que por un instante me pareció extraña. Ramiro me indicó dónde firmar, su dedo rozando el papel. Aquí, aquí y aquí. Firmé. Firmé mi nombre, el mismo nombre que mi padre me dio, el mismo con el que construí un negocio y una vida, y se lo entregué a ellos en un acto de fe ciega. Vi cómo intercambiaban una mirada fugaz por encima de mi cabeza inclinada, una mirada que en mi inocencia interpreté como satisfacción por un deber cumplido. Ahora, en la fría luz de la oficina de Betty, entendía la verdadera naturaleza de esa mirada. Era el brillo del triunfo, la culminación de un plan. Había firmado mi sentencia con la misma mano que una vez les preparó la comida y curó sus heridas. Cerré los ojos, y el elegante despacho de Betty se desvaneció. En su lugar, me vi a mí misma, de pie en el ático de mi casa, sosteniendo mi viejo libro de contabilidad, un libro grueso, encuadernado en cuero agrietado, que olía a papel viejo y a décadas de decisiones difíciles. Era mi reliquia personal, mi museo privado de sacrificios. Arturo se reía de mi costumbre de anotarlo todo, pero para mí era una forma de poner orden en el caos de la vida. Mi mente, como un proyector de cine antiguo, comenzó a pasar las imágenes asociadas a las líneas de tinta azul en esas páginas amarillentas. Posee la página. Venta de collar de esmeraldas, regalo de mi madre, para liquidar deuda de tarjeta de Dalia, $150 MXN. Recordé el frío del mostrador de la joyería, el peso del collar en mi palma por última vez. Era el único recuerdo físico que me quedaba de mi madre. Se lo había dado a Dalia para que saldara una deuda de un viaje a Europa que no podía permitirse. Ella apenas me dio las gracias. Otra página. Préstamo a Dalia para negocio de importación, $500 MXN. El negocio fantasma que duró 6 meses y del que solo quedó una factura de un coche de lujo, discutí con Arturo por ese préstamo. La estás malcriando, me dijo. Es nuestra única hija, Arturo. Si no la apoyamos nosotros, ¿quién lo hará? Le respondí. Gané la discusión, pero perdí el dinero y, sin saberlo, una pieza del respeto de mi hija. La última entrada que mi mente proyectó era la más dolorosa. Pago inicial de su casa, $1.2, 000 MXN. Era el dinero que Arturo y yo habíamos ahorrado para nuestra jubilación. Nuestro sueño era comprar una pequeña casa en la costa de Oaxaca, despertar con el sonido del mar. Arturo murió antes de que pudiéramos hacerlo. Le di el dinero a Dalia para la casa donde ahora vivía con Ramiro
la casa desde donde, evidentemente, planeaban mi ruina. Abrí los ojos. Betty me observaba en silencio, su expresión endurecida. No necesitaba contarle nada de esto. Ella lo sabía. Había estado allí, en los márgenes de mi vida, viéndolo todo. Ese libro, dijo Betty, su voz baja pero cortante, ¿todavía lo tienes? Asentí, incapaz de hablar. Tráelo, ordenó. Cada página, cada línea, cada centavo, vamos a convertir su museo de sacrificios en nuestro arsenal de guerra. El punto de quiebre, la caída final de la venda de mis ojos, no ocurrió en un juzgado ni en una discusión a gritos. Ocurrió en el lugar más familiar y seguro para mí fuera de mi casa, mi sucursal bancaria. El Banco Regional de Puebla, donde había abierto mi primera cuenta de negocios hacía más de 40 años. Conocía a los cajeros por su nombre, ellos conocían el mío. Entré ese martes por la mañana con un propósito claro y un corazón ligero. El comedor comunitario de la parroquia del barrio necesitaba una renovación urgente y yo había prometido al padre Miguel una donación de 200,000 pesos. Era una suma considerable, pero era mi dinero, ganado con el sudor de mi frente, y quería que hiciera el bien. Saludé a la joven cajera y le expliqué lo que necesitaba. Ella sonrió y comenzó a teclear. Luego su sonrisa vaciló. Frunció el ceño, tecleó de nuevo. Levantó la vista. Su expresión ahora era de confusión y nerviosismo. Un momento, doña Soledad, permítame llamar al gerente. El señor Anselmo salió de su oficina de cristal casi de inmediato. Era un hombre bueno, cliente de mi restaurante desde que era un muchacho. Su rostro, normalmente afable, estaba tenso. Doña Soledad, qué gusto verla. Por favor, acompáñeme a mi oficina. El corto paseo hasta su despacho se sintió como una caminata por el corredor de la muerte. Una vez dentro, con la puerta cerrada, la formalidad se rompió. Doña Soledad, hay un problema. No sé cómo decirle esto. Dígamelo directamente, Anselmo. Ya estoy muy vieja para los rodeos. Respiró hondo. Hay un documento legal adjunto a su cuenta. Una orden judicial de interdicción. Según este papel, usted ya no tiene plena autoridad sobre sus finanzas. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Qué está diciendo? Su tutora legal, la señorita Dalia, debe autorizar cualquier retiro mayor a 10,000 pesos. Su cuenta está, en efecto, congelada para usted. La palabra tutora resonó en la habitación silenciosa. Era una palabra para los niños, para los incapacitados, para los que no podían valerse por sí mismos. Me sentí desnuda, humillada. En ese lugar, donde mi firma había valido oro durante décadas, ahora no era más que una niña que necesitaba permiso para usar su propio dinero. Anselmo, viendo el shock en mi rostro, hizo algo que probablemente iba en contra de todas las reglas del banco. Abrió un cajón, sacó una copia del documento y la deslizó sobre el escritorio hacia mí. No debería hacer esto, pero usted se merece saber la verdad. Léalo. Y lo leí. La misma jerga legal, las mismas mentiras. Pero verlo allí, en el sistema del banco, lo hacía real. Ya no era una amenaza, era un hecho. Me habían borrado. En mi propio banco, en mi propia vida, me habían convertido en un fantasma. Salí del banco como un autómata. No recuerdo el camino a casa. Mis pies se movían, pero mi mente estaba en blanco, paralizada por el impacto. Cuando entré en mi casa, el silencio me golpeó con la fuerza de un objeto físico. Mi hogar, mi santuario, de repente se sentía como una jaula dorada, una propiedad que ya no me pertenecía. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles,
los marcos de las fotos. Todo parecía extraño, como si estuviera en la casa de otra persona. Me detuve frente al retrato de boda de Dalia, una imagen de felicidad radiante que ahora parecía una burla cruel. Luego, mis ojos se posaron en una foto más pequeña, una de Dalia a los 5 años, con coletas y una sonrisa sin dientes abrazada a mi pierna. Y entonces el dique se rompió. Me senté en el suelo de la sala, justo ahí, y lloré. No fue un llanto ruidoso ni histérico, fue un llanto silencioso, profundo, un torrente de dolor que brotaba de lo más hondo de mi alma. Lloré por la hija que había perdido, no por la muerte, sino por algo peor, por la codicia. Lloré por mi confianza ingenua, por mi ceguera voluntaria. Lloré por Arturo, agradecida de que no estuviera vivo para ver en qué se había convertido su reina. Lloré hasta que mis ojos se secaron y mi pecho dolió con un vacío inmenso. Me quedé allí, en el suelo, por no sé cuánto tiempo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo la habitación de tonos anaranjados y púrpuras, y en la penumbra algo cambió. El dolor, agotado, comenzó a retroceder y en su lugar surgió una emoción nueva. Era fría, dura y pesada. Era rabia. Una rabia pura y cristalina. Me levanté. Mis rodillas tronaron, pero me sentí más alta que nunca. Fui al baño y me miré en el espejo. Vi a una anciana con los ojos hinchados y el rostro marcado por el llanto. Pero detrás de esa imagen frágil vi algo más. Vi a la joven que llegó a Puebla sin nada más que recetas y sueños. Vi a la mujer que negoció con proveedores y manejó un equipo de cocineros. Vi a la esposa que sostuvo a su esposo en sus últimos días. Vi a la mujer que construyó un imperio de sabor y tradición. No era una víctima, era Soledad Rojas. Y nadie, ni siquiera mi propia hija, iba a borrarme. El dolor se había ido, reemplazado por una claridad absoluta. El duelo había terminado. La guerra estaba por comenzar. El llanto había limpiado mi alma, y lo que quedó no fue fragilidad, sino acero. Con mi nueva resolución, caminé hacia el teléfono que colgaba en la pared de la cocina, un antiguo aparato de disco que me negaba a reemplazar. Marqué el número de memoria, un número grabado en mi corazón junto con el de mi propia casa. Betty contestó al segundo tono, su voz nítida y profesional. Despacho Ramos. Betty, soy Sole, dije. Mi voz era firme, sin rastro del llanto anterior. Hubo una pausa de una fracción de segundo. Betty podía leer mis silencios mejor que nadie. Sole. ¿Qué pasó? Lo hizo. Lo del banco. Es real. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier grito. Podía imaginarla en su oficina, su rostro endureciéndose, sus ojos convirtiéndose en 2 esquirlas de obsidiana. Estoy en camino, dijo. Su tono ahora era el de un general antes de la batalla. No hables con nadie, no contestes el teléfono si Dalia llama. Y por el amor de Dios, actúa normal si se presentan. No dejes que sepan que sabes. Colgó. No necesitaba consuelo ni palabras vacías. Necesitaba un plan. Y Betty era la mejor estratega que conocía. Llegó en menos de 20 minutos. Entró en mi cocina y en lugar de abrazarme, puso su maletín sobre la mesa y comenzó a preparar café, moviéndose con una familiaridad reconfortante. Era su manera de decir, estoy aquí y vamos a solucionar esto. Mientras el café se colaba, le conté todo, cada detalle humillante de mi visita al banco. Ella escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su mente legal ya trabajando, clasificando hechos,
buscando debilidades. Bien, dijo finalmente, entregándome una taza humeante. Tenemos que movernos rápido. Hizo algo más que congelar tus cuentas, Sole. Se dio a sí misma el poder de actuar en tu nombre. Necesitamos saber qué ha hecho o qué planea hacer. Esa misma noche, Betty contrató a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que solía trabajar para su despacho. Mientras esperábamos, seguimos su consejo. Actué con normalidad. Cuando Dalia llamó al día siguiente, con su voz falsamente dulce, le hablé del clima y de mis rosales. Fue la actuación de mi vida. 2 días después, Betty me llamó. Su voz era pura dinamita. Lo tengo, dijo. El investigador acaba de enviar su informe. Ramiro ha estado mostrando tu casa. Tiene un comprador, una empresa de desarrollo inmobiliario. Planean demolerla para construir un complejo de apartamentos. La venta se iba a cerrar en 2 semanas, usando el poder que le diste a Dalia para firmar en tu nombre. El teléfono casi se me cae de la mano. No solo querían mi dinero, querían borrar mi hogar, querían destruir el último santuario de mis recuerdos con Arturo, querían pulverizar mi vida y construir sobre sus ruinas. Betty, susurré, sin aliento. Tranquila, Sole dijo. Su voz ahora era un susurro letal. Ya no están tratando con una madre desconsolada. Ahora están en mi territorio. Y en mi territorio, los lobos se comen a las ovejas con piel de cordero. La trampa fue tendida con la precisión de un cirujano. Betty envió una carta oficial a Dalia y Ramiro, redactada en un lenguaje legal formal y solemne. Los convocaba a una junta de conciliación familiar en su despacho para discutir y formalizar la estructura de gestión de los bienes de la señora Soledad Rojas para asegurar su bienestar a largo plazo. Era una carnada perfecta, envuelta en el tipo de jerga burocrática que ellos adoraban. Llegaron el viernes siguiente a las 10 en punto. Los vi entrar desde una pequeña sala de espera contigua, a través de un espejo de un solo lado que Betty había instalado. Dalia lucía un traje de lino blanco y un llamativo collar de diamantes que yo nunca le había visto. Un destello de furia me recorrió al darme cuenta de que probablemente lo había comprado con mi dinero. Ramiro iba a su lado, con un aire de suficiencia, llevando un portafolio que probablemente contenía más documentos fraudulentos. Entraron en la sala de juntas como conquistadores. Betty los recibió con una sonrisa cortés que no reflejaba la tempestad en sus ojos. Yo entré un momento después, en silencio, y tomé asiento al otro extremo de la larga mesa de caoba. Mi presencia parecía desconcertarlos un poco, pero claramente asumieron que estaba allí como una simple espectadora de mi propio desmantelamiento. Gracias por venir, comenzó Betty. Su voz era suave como la seda. Como saben, estamos aquí para formalizar el plan de cuidados para Soledad. Dalia tomó la palabra. Su tono era condescendiente, como si le hablara a una niña. Sí, hemos estado muy preocupados por mamá. Su memoria ya no es la que era. Creemos que esta es la mejor solución para todos. Ramiro asintió, añadiendo, solo queremos proteger su patrimonio. Betty dejó que hablaran, que cavaran su propia tumba con cada palabra hipócrita. Luego, cuando terminaron, juntó las manos sobre la mesa. Entiendo. Su preocupación es conmovedora, dijo, y por primera vez, un filo de sarcasmo se deslizó en su voz. De hecho, tengo aquí algunos documentos que me gustaría que revisáramos juntos. Delante de ella no había un plan de cuidados. Había una pila de carpetas. Abrió la primera. Esta es una evaluación psiquiátrica completa.
realizada hace 3 días por el doctor Benítez, jefe de geriatría del Hospital Ángeles. Concluye que Soledad goza de una salud mental perfecta y una lucidez excepcional para su edad. La sonrisa de Dalia vaciló. Ramiro se aclaró la garganta. Betty abrió la segunda carpeta. Este es un informe pericial caligráfico. Confirma que, aunque la firma en la solicitud de interdicción es de Soledad, muestra claros signos de haber sido realizada bajo coerción y sin la debida comprensión, posiblemente distraída intencionadamente. El rostro de Dalia comenzaba a perder color. Beth continuó, implacable. Estas son transcripciones de varias llamadas telefónicas que mi clienta grabó bajo mi consejo, en las que usted, Dalia, admite abiertamente estar controlando sus finanzas por su propio bien. El pánico comenzaba a asomar en los ojos de mi hija. Y esto, dijo Betty, deslizando una serie de fotografías brillantes sobre la mesa, es su esposo, Ramiro, mostrando la casa de mi clienta a un agente de Vesta Inmobiliaria la semana pasada. Ramiro dio un respingo como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Finalmente, llegó mi momento. Con manos que temblaban solo un poco, tomé mi viejo libro de contabilidad de cuero, que había estado en mi regazo todo el tiempo. Lo puse sobre la mesa y lo abrí en la página amarillenta donde, con mi propia letra, estaba anotado el pago inicial de su casa. Lo empujé lentamente por la superficie pulida hasta que se detuvo justo frente a Dalia. Recuerdo cada centavo, Dalia, dije. Mi voz era un susurro que llenó la sala. Los que te di por amor y los que ahora intentas robarme. En ese preciso instante, la puerta de la sala de juntas se abrió. Entraron 2 hombres. El primero era el señor Anselmo, el gerente del banco, cuyo rostro mostraba una mezcla de gravedad y vindicación. El segundo era un hombre de aspecto severo con un traje gris, que se presentó con voz monótona como el licenciado Figueroa, del Ministerio Público, Unidad de Delitos Patrimoniales contra Personas Mayores. La trampa se había cerrado. La arrogancia de Dalia se hizo añicos, reemplazada por un pánico puro y animal. Miró a Ramiro, luego a Betty, luego a mí, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Ramiro estaba pálido como el papel, su frente perlada de sudor. Betty se puso de pie, dominando la habitación. Su voz ya no era suave, era el látigo de un domador. Tienen 2 opciones, dijo. Su mirada fija en Dalia y Ramiro. Opción A. En este mismo instante, firman un acuerdo notariado que anula irrevocablemente la solicitud de interdicción, restituyen el control total de todas las cuentas y activos a Soledad y firman una renuncia formal y perpetua a cualquier derecho presente o futuro sobre su herencia. A cambio, mi clienta, en un acto de misericordia que ustedes no merecen, considerará no presentar cargos criminales. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras los aplastara. Opción B. Se niegan, y el licenciado Figueroa, aquí presente, procederá a tomar su declaración en este momento por los delitos de fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y tentativa de despojo. El señor Anselmo está aquí como testigo de las irregularidades bancarias. Tengo entendido que la pena combinada por esos delitos puede llegar a los 15 años de prisión. Silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Dalia fue la primera en romperse. Se echó a llorar, un sollozo feo y desgarrado. «¡Fue él!», gritó, señalando a Ramiro. «Fue idea suya, él me convenció». Ramiro, cobarde hasta el final, saltó de su silla. «¡Mientes!
Tú estabas obsesionada con el dinero de tu madre, yo solo intentaba ayudarte. Verlos acusarse mutuamente, despojándose de cualquier resto de dignidad, no me produjo ninguna satisfacción, solo un profundo y amargo cansancio. Eran dos extraños, dos buitres, peleando por un cadáver que, para su desgracia, había resultado estar muy vivo. Betty golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido fue como un disparo. Silencio, rugió. Su patético teatro no me interesa. Tienen 5 minutos para decidir. El notario está esperando en la sala de al lado. No necesitaron 5 minutos. Necesitaron 30 segundos. Con manos temblorosas y la mirada perdida, tomaron los bolígrafos que Betty les ofreció y comenzaron a firmar. Firmaron el fin de su plan, el fin de su control sobre mí, el fin de su lugar en mi vida. Cada trazo de tinta era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Mientras firmaban, hoja tras hoja, yo los observaba. No sentía triunfo ni alegría. Lo que sentía era un vacío inmenso. La mujer que lloraba y acusaba a su esposo no era la niña de las coletas que se abrazaba a mi pierna. Era una extraña, una mujer consumida por una codicia tan profunda que había devorado todo lo bueno que alguna vez hubo en ella. Cuando terminaron, empujaron los papeles hacia Betty como si quemaran. Ramiro no se atrevía a mirarme. Dalia, sin embargo, levantó su rostro bañado en lágrimas y me miró. «Mamá», comenzó. Su voz era un quejido. «Por favor», levanté una mano para detenerla. Por primera vez en meses le hablé directamente, no como una víctima, sino como la matriarca de una familia que ella había intentado destruir. El dinero, Dalia, se puede recuperar. Los objetos se pueden reemplazar, pero la confianza de una madre, una vez que la asesinas, no resucita. Yo no te crié para que fueras una ladrona. Mi voz no era alta ni airada. Era tranquila, pero cada palabra fue una lápida sobre la tumba de nuestra relación. Me levanté mi silla raspando suavemente contra el suelo de mármol. Alicé mi falda y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Dejé a Dalia y a Ramiro a solas con Betty y los fantasmas de su propia codicia. Al salir de esa sala, no solo estaba saliendo de una reunión, estaba saliendo de la versión de mi vida en la que yo era una anciana frágil y confundida. Estaba cerrando la puerta a la madre culpable y abnegada. Estaba caminando hacia la libertad. Betty me alcanzó en el pasillo. Me puso una mano en el hombro. «¿Se acabó, Sole?» Asentí. «Sí, se acabó. No celebramos. No había nada que celebrar. Había sido una guerra, y en las guerras incluso los vencedores sufren bajas. Yo había ganado mi independencia, pero había perdido a mi única hija para siempre. Era un precio terrible, pero era el precio de mi propia alma. Y en el silencio del ascensor que nos descendía de vuelta al mundo real, supe, con una certeza absoluta y dolorosa, que había valido la pena. Los meses que siguieron fueron una demolición y una reconstrucción. Lo primero que hice fue vender la casa. Cada rincón, cada sombra, estaba impregnado del fantasma de la traición. Era un mausoleo de recuerdos dolorosos, y yo necesitaba vivir. Con la ayuda de Betty, la vendí rápidamente y compré un moderno apartamento en el centro, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz y ofrecían una vista panorámica de las cúpulas de Puebla. Luego, hice lo que Arturo y yo siempre habíamos soñado. Compré un boleto de avión a Oaxaca. Fui sola. Durante un mes caminé por sus calles empedradas. Me maravillé con los colores de sus textiles y redescubrí sabores que creía olvidados. Me inscribí en un taller de cerámica
y sentí una alegría infantil al hundir mis manos en el barro fresco, creando algo nuevo con mis propias manos. No estaba huyendo de mi pasado, estaba reclamando mi futuro. A mi regreso, me sentí como una mujer nueva. Convoqué a Betty, no como abogada, sino como mi amiga, mi hermana. Juntas, fuimos al notario y reescribí mi testamento. El documento original lo dejaba todo a Dalia. El nuevo era mi verdadera declaración de independencia. Dejé una suma generosa para el comedor comunitario que había querido ayudar. Otra parte fue para Betty, como agradecimiento por su lealtad inquebrantable. El grueso de mi patrimonio, el legado del restaurante El Corazón de Puebla, lo convertí en una fundación, la Fundación Rojas Arturo, dedicada a dar becas y capital inicial a mujeres emprendedoras en el sector gastronómico de Puebla. Mujeres como yo lo había sido. ¿Y para Dalia?, preguntó el notario. Lo pensé por un momento. La ira se había disipado, dejando solo una tristeza tranquila. Para mi hija, Dalia, dije con voz clara, le dejo un peso mexicano y mi perdón. Que Dios la ayude a encontrar más valor en el segundo que en el primero. Firmar ese testamento fue el acto final de mi liberación. Ya no era solo la madre de Dalia, era la benefactora de muchas hijas futuras. Mi legado ya no sería de dolor, sino de oportunidad. La escena final de esta historia no transcurre en un juzgado ni en una oficina de abogados. Transcurre aquí, en mi nuevo apartamento, en mi nueva vida. Estoy en mi balcón, cuidando de mis macetas de geranios, mirando el atardecer pintar de naranja y rosa las iglesias de Puebla. El aire es fresco y huele a tierra mojada. Betty está conmigo. Hemos compartido una botella de vino y una charla llena de risas. Recordamos nuestras travesuras de niñas, no nuestras batallas de adultas. Por primera vez en años, me siento genuinamente en paz. Mi teléfono, un modelo nuevo que Betty me obligó a comprar, vibra sobre la mesita. Ambas miramos la pantalla. Es un mensaje de un número desconocido, pero sé quién es. Es uno de los muchos mensajes que recibo cada semana. Mamá, por favor, sé que me equivoqué. Ramiro y yo nos divorciamos. Estoy sola, te necesito, perdóname. Leo el mensaje sin emoción. Hace un año estas palabras me habrían destrozado. Hoy son solo eso, palabras, ecos de un mundo que ya no es el mío. Betty ve mi expresión y pregunta suavemente, ¿alguna vez le contestarás? Miro la ciudad que se ilumina a mis pies. Pienso en las jóvenes chefs que recibirán la primera beca de mi fundación la próxima semana. Pienso en mi próximo viaje, quizás a la Riviera Maya. Pienso en el barro fresco entre mis dedos. Apago la pantalla del teléfono y tomo mi copa de vino. Dicen que la sangre es más densa que el agua, pero a veces el agua es más pura. Dalia me busca, dice que está arrepentida. Pero, ¿cómo se puede perdonar una traición que fue calculada hasta el último detalle? ¿Hice lo correcto al cortar la rama podrida para salvar el árbol? Ustedes, que han escuchado mi historia, ¿qué harían en mi lugar? Gracias por estar aquí. Si historias como esta, de resiliencia y de segundas oportunidades, resuenan contigo, considera suscribirte para no perderte la próxima.